Los abuelos platicaban que el agua corría libremente por el río antes de la llegada del hombre blanco. Se les da la libertad de utilizar todo el agua que ellos quieren. El oro no se come ni el petróleo no se bebe, pero lo que produce el suelo sí. 4 presas es la única que nos queda con agua. Los canales de riegos, de cultivos tienen agua, es de allí de donde toman. En el territorio hay agua, hay madera, pues si ellos entran, pues todo eso lo vamos a pagar a ellos. Un delincuente tiene un manantial, ok, les doy agua, pero tienen que estarme sirviendo. Maneja sicario. Con terror, mucha matanza. No te metas, si no quieres que te mate aquí mismo. La persona que asesinaron por andar peleando el agua. Porque el grupo delictivo no viene nomás por el hombre, él viene por todas las mujeres, los niños, todos se los acaba. Tenemos que estar armados para defendernos. Nosotros nos va a dañar y nosotros lo tenemos que defender. El pueblo lo va a defender. Nos han atacado a balazos y a balazos nos hemos defendido. Ese día el gobierno del estado nos quiso acabar, pero no pudo. Acabó con 4 vidas, pero de esos 4 vidas nacieron semillas nuevas. La gente que defiende al agua, pues simplemente se le secuestra y se le mata. ¿Por qué hacerlo tabú? Si es la realidad de nuestro México. Sabemos que al que controla el agua, pues controla el mundo. Gracias por seguir aquí en Los Pasos de la Semana. Tenemos de invitado a Aitor Sáez, un periodista español que ha pasado varios años supongo, ¿no? ¿Como cuántos más o menos trabajando el tema del agua en México? Llevo 6 en México viviendo y el tema del agua 3 investigando en terreno. Pues eso, lleva 3 años investigando el tema del agua y precisamente esta semana vamos a empezar, o la próxima semana, vamos a empezar a publicar un especial, que es el especial que ha estado trabajando Aitor estos 3 años, sobre precisamente cómo se trata el agua. El especial se llama Aguas Revueltas y pues nada, pues muchas gracias por estar acá. Gracias. Más bien gracias a vosotros, ¿no? Pie de Página es un medio que desde que llegué a México he seguido mucho, le tengo mucho cariño, mucha admiración, precisamente porque cubre mucho territorio, hace mucho trabajo en terreno, que creo que hace mucha falta, ¿no? para el periodismo. Entonces, gracias por este espacio. No, pues un honor poder publicarlo y echarle las ganas. Pues cuéntanos, Aitor, ¿no? O sea, es un viaje por distintos territorios aquí en México. ¿Cómo surge? ¿Cómo empiezas a reportear este tema y cómo lo angulas ya después a esta defensa del territorio desde el agua? Sí, la idea era no cubrir simplemente la sequía, la escasez de agua, sino un poco las consecuencias, ¿no? Y en esas consecuencias me pareció muy interesante hablar del conflicto por el agua, ¿no? Todas las violencias y todos los actores, ¿no? que se disputan esa agua, ¿no? Crimen organizado, empresas, gobiernos, ¿no? Y surgió por casualidad, estaba en Michoacán reporteando sobre el aguacate, ¿no? Extorsiones a productores aguacateros, un tema muy recurrente, cuando estos mismos productores me dijeron, es que ya no nos extorsionan o ya no roban aguacate, sino que ya vienen a por el agua, ¿no? Viene el crimen organizado por el agua. Y en una de esas comunidades, en Acahuato, ¿no? Que en ese momento era feudo de los Viagras, me habló la población, siempre de forma anónima, vosotros sabéis, ¿no? El miedo, el terror que hay en ciertas zonas de México. Me dijeron que el crimen organizado llegaba, se apoderaba del único pozo de agua, ¿no? Que ya de por sí es escasa, y extorsionaba a los productores, les decía, si no me obedeces no te doy agua para tus cultivos, ¿no? Incluso varias comunidades alrededor de Acahuato se habían desplazado, eran pueblos fantasma, ¿no? Entonces a partir de ahí me di cuenta que el agua empezaba a ser un arma de guerra, ¿no? Claro. Luego, igual que el crimen organizado, hay gobiernos estatales, municipales, que también lo utilizan para someter y para presionar a comunidades
que a lo mejor están luchando por otras cosas, ¿no? Pero en este caso el agua, al ser un bien esencial, pues les sirve como arma, ¿no? Ahorita mencionabas los conflictos por el agua. Te echaste un recorrido bastante amplio, Ciudad de México, Michoacán, ¿dónde más estuviste? Son 12 regiones, ¿no? Muchas rurales, pero también urbanas, ¿no? Que eso es importante, porque hasta hace poco se veía el problema del agua como algo rural, de comunidades remotas, abandonadas históricamente, pero en los últimos años ya nos hemos dado cuenta, y en Monterrey hace 2 años se vio muy claro, que la escasez de agua va a afectar en las ciudades y en todo el mundo, ¿no? Además, por ejemplo, ahora hace poco en Barcelona ya están aplicando recortes. Por la sequía más tremenda que ha existido jamás en la historia, según dicen, ¿no? Exacto, que estamos igual con el sistema Cutzamala. Mencionaba esta parte de los conflictos. ¿Qué conflictos ubicas? ¿No solo son del narco? No sé, yo recuerdo, por ejemplo, mucho de los conflictos entre San Luis Potosí y Monterrey, ¿no? Por el agua del acueducto y por el agua de querer construir un acueducto nuevo para llevar. Entonces, tenemos grandes actores alrededor del agua, están las empresas, está el crimen organizado, ¿no? Incluso hay conflictos entre comunidades. ¿Qué crees tú que es en todo este gran recorrido? ¿Cuáles son los componentes más comunes que ves en estos conflictos de agua en México? Claro, como tú dices, hay conflictos a muchos niveles, ¿no? Lo que está claro que el agua, cuando escasea, se vuelve negocio, y como sabemos en México, casi cualquier negocio implica una dosis de violencia, ¿no? Porque hay dinero, y lo que mueve dinero pues está muy permeado por el crimen organizado, ¿no? Por ejemplo, en Chihuahua, ¿no? Cuando tomaron la presa, pues era un conflicto para que no se trasvasase el agua del río Bravo, Unidos, ¿no? Pero por ejemplo en Guerrero hay comunidades que se disputan las unas con las otras el paso de un río para sembrar amapola o otros cultivos, ¿no? En Yucatán, por ejemplo, el agua tiene que ver con el tema de la contaminación por la industria porcícola, ¿no? Principalmente, ¿no? Claro. Más de 200 industrias. Claro, además el conflicto a veces no solo viene por la posesión del agua, sino por su uso, su sobreexplotación, que implica una contaminación, ¿no? Porque a lo mejor no roban el agua, pero si la contaminan, el efecto es el mismo, ¿no? Que ya no la puedes utilizar. No, es peor, porque todavía si la robaran, pues igual se puede regresar, ¿no? Se puede limpiar y te la llevan a una casa con una pipa clandestina, y bueno, todavía se recicla, pero llena de la porquería de los puercos, pues bueno, ya que se puede reciclar esa agua. Perdóname, Alejandro. No, es que justo eso, ¿no? O sea, yo no sé, tú recorriendo pues varias regiones del país, hablas de 12 regiones del país, ¿cuál crees que sea en un plano más reflexivo, obviamente, como la política que se debería de aplicar para, digamos, poder tener con estas diferencias entre el campo, la ciudad, entre comunidades, con diferencias en disputas, ¿no? O sea, ¿qué políticas, qué apuesta tendría que tener un gobierno, un estado para poder desarrollar y subsanar esto, ¿no? Claro, de entrada un buen manejo del agua, y esto implica una inversión en infraestructura. Esto te lo reconocen desde la misma Secretaría de Agricultura y otros entes públicos, te lo dicen, ¿no? El problema del agua es que no da votos. ¿Qué significa? Implica una inversión muy grande, ¿no? Un sistema de agua, de drenaje, que no se ve, ¿no? No es como inaugurar una escuela, inaugurar un hospital, y en ese sentido es un tema que se ha descuidado mucho, ¿no? Ningún gobierno a nivel federal, estatal le ha invertido, porque precisamente eso, ¿no? Entonces, a veces hablamos de sequía, ¿no? La sequía provoca escasez de agua. No, la sequía puede ser un fenómeno natural, que ya de entrada no lo es, porque hay una acción humana, ¿no? Para el calentamiento global, etcétera. Pero lo que provoca la escasez de agua precisamente es el mal manejo institucional, ¿no? Por ejemplo, que le entreguen concesiones a la industria, a las empresas, y no a las comunidades, no a la agricultura, ¿no? Entonces sí hay una responsabilidad política y social al respecto, que precisamente el poder político y económico se deslinda de esa responsabilidad diciendo, la sequía es un problema global, esto le pasa a todo el mundo. Pero ¿y cómo vamos planteando soluciones, no? Me imagino que en este viaje largo te encontraste pues con comunidades que tanto tienen conflictos, ¿no? Y están en problemas por el agua,
pero intentan solucionarlos. ¿Cómo le hacen? ¿Por dónde vienen estas soluciones? ¿Por dónde le dan la vuelta? ¿No? Claro, la idea de esta serie de crónicas, de reportajes, es precisamente eso, ¿no? Dentro de toda esta problemática, este drama, ¿no? Porque hay situaciones muy dramáticas, tratar de buscar historias de supervivencia, ¿no? Bueno, cuando hablo de dramáticas, hablo de violencia extrema que Cuéntanos un poquito de esas historias. No, llega al asesinato de activistas, ¿no? Caso de Óscar Eiraut en la región de Tecate, ¿no? Que estaba combatiendo mucho la instalación de una cervecera. ¿Constellation Brands era todavía? Esa es Mexicali. Claro, no, estás en Tijuana, perdóname. En Tecate era otra, ¿no? Pues bueno, ya sabemos quién está en Tecate. Con los Kumeyaay. Claro, perdóname. Pero dentro de todo ese riesgo que existe, pues la idea de estos reportajes es mostrar historias de resiliencia, de supervivencia, de lucha, ¿no? De que hay personas que siguen arriesgando su vida. Hoy en día se arriesga la vida para defender el agua, esto lo sabéis muy bien en pie de página, y precisamente dar este ápice de optimismo, ¿no? De que con esa lucha todavía se logran cosas. Caso, por ejemplo, de Carmen Santiago, una activista de los valles de Oaxaca que falleció hace poco, pero que en sus últimos meses de lucha logró el levantamiento de la veda que prohibía a las comunidades zapotecas utilizar el agua del subsuelo, ¿no? O sea, sí a través de esa lucha se logran cosas, ¿no? Por ejemplo, en Puebla también la lucha contra una embotelladora que también implicó su cierre. La Bonafón de Danone, ¿no? Sí, hay que decirlo, ¿no? Aquí no nos están pagando, nos van a dar publicidad, entonces los nombres, como decía... Ahí están todos los reportajes, los nombres y apellidos, entonces... No, pues eso, o sea, vámonos bien, sí, porque no nos van a quitar publicidad, eso nos queda claro, ¿no? Entonces, pues bueno... Hablamos de mineras, embotelladoras, ¿no? Cerveceras. ¿Cuál, digamos, es como la constante en estos megaproyectos? ¿Cómo es el modus operandi en el que llega un megaproyecto al territorio y sabes que te están despojando de tu agua, ¿no? El megaproyecto, también en pie de página lo habéis reportado mucho, ¿no? Pues llega con la compra de autoridades locales, ¿no? De alcaldes, que empieza primero como una exploración, una asamblea en la que firman y saben bien lo que firman, y cuando te das cuenta, pues legalmente ya el megaproyecto tiene toda la capacidad y potestad de asentarse en ese territorio, y ya cuando empieza a funcionar ya es muy tarde, ¿no? El problema de las cuestiones ambientales es que los efectos se ven después, se ven a largo plazo, ¿no? Entonces, cuando ya se ve el efecto, ya es muy tarde resolverlo. Que eso es lo que pasó un poco en Yucatán con la industria porcícola, claro, que se trataron de anticiparse, ¿no? a ese impacto ambiental, y de hecho la Suprema Corte les dio la razón, ¿no? Claro. Dijo, es un daño ambiental para el futuro de los niños que no se puede permitir, ¿no? Con lo cual, de nuevo volviendo al optimismo, ¿no? Dentro de todo ese panorama, sí esa lucha está sirviendo para detener esos megaproyectos, ¿no? De muchísimas regiones hablas también de la Ciudad de México, y precisamente un problema que actualmente con el cierre del sistema Cutzamala que tenemos, ¿no? Que nos está llegando menos agua por la misma sequía que afecta a nivel mundial, hablas de las pipas, ¿no? Que las pipas pareciera uno de los temas, pues, como de secreto a voces en la ciudad, mucho más amplios, ¿no? Hay muy poca gente que sabe cómo operan las pipas, pues, no se tiene bien clara la relación de qué pipas operan con qué grupos, de cómo sacan las placas de unas pipas, pero tú te metiste hasta la cocina y te fuiste a Iztapalapa, ¿no? Una de las alcaldías donde hay mayor escasez de agua, donde se combate más, y donde hasta hace un poco había un manejo bastante duro que se intentó combatir y que acabó en un asesinato bastante truculento, ¿no? Cuéntanos un poquito de esto, de tu experiencia con las pipas en la Ciudad de México, porque vaya sí, que sí hay gente que quiere saber de eso. Sí, precisamente lo que hablábamos antes de que ese conflicto, esa violencia se da a varios niveles. Muchas veces lo más sonado, ¿no? Lo más mediático son esos megaproyectos, ¿no? Porque también
Es muy claro, es la clásica lucha de David contra Goliat, ¿no? Pero también hay ese conflicto hormiga, digamos, ¿no? de barrio prácticamente, que en el caso de Ciudad de México tiene que ver con las pipas, ¿no? De nuevo, hay un negocio, el agua se vuelve negocio porque hay escasez y esas pipas tienen un valor que antes no tenían. Entonces, una ciudad permeada por el crimen organizado, pues ese crimen organizado quiere sacar tajada de esa distribución. Entonces yo lo que reporté es eso, ¿no? Es secuestro de piperos, asaltos, y en el caso del asesinato era uno de los colaboradores, no funcionarios en sí, pero colaboradores de la alcaldía, que decía dónde iba cada pipa, ¿no? Que trataron de extorsionarlo, amenazarlo, hasta que al final cumplieron, ¿no? su amenaza. En ese caso concreto la familia luego no me quiso hablar. También sabemos que en muchos asesinatos se mezclan otros móviles, se mezclan cuestiones de otra índole, ¿no? Entonces también uno de los desafíos en estos reportajes, en esta investigación, fue discernir qué era realmente solo por agua o qué implicaba otros factores, ¿no? Y en la mayoría de casos hay otros factores, ¿no? O sea, no se puede decir que alguien mata porque necesita beber agua, no hemos llegado a ese punto tan animal, pero bueno, tampoco estamos tan lejos. Por ejemplo, en Sonora había comunidades que ya estaban bebiendo agua de riego, agua contaminada por abono, es decir, heces y insecticidas, pesticidas, ¿no? O sea, el punto de desesperación puede ser muy grave y puede ser muy extremo, ¿no? En el caso del agua. La calidad de agua que hay, ¿no? En todo el río Sonora, por ejemplo, a partir del derrame de la minera de Grupo México, pues dejaron el agua del río imbebible. Todavía hoy hay niños, hay cantidad de enfermedades que salen por eso, que es indecible, ¿no? Claro, ahí volvemos un poco a lo de los impactos, ¿no? Por ejemplo, cuanta más sobreexplotación hay, más profundo se tiene que buscar el agua y más contaminada está, ¿no? Exacto. Pero ¿qué pasa? Que esos efectos en la salud de pronto hasta se notan a la segunda generación, ¿no? No es tan inmediato, y los cánceres pueden estar asociados a 1000 otros motivos, ¿no? Entonces, también lo que decía Alejandro en cuanto a las soluciones, una de ellas sería una mayor inversión en cuanto a estudios de salud, de calidad del agua, que no se está haciendo porque a las autoridades no les interesa, ¿no? Claro, ¿no? Y es todo un problema, ¿no? Porque pues no sabes a quién demandar, a quién pedírselo, pues, porque o es la minera, o es la empresa que extrajo el agua, o al gobierno, o a quién, ¿no? De estas historias, Aitor, ¿cuál crees que retrata más esta crisis, esta pelea por el agua que hay en México, ¿no? De estas historias que reporteaste. Bueno, la de Acahuato, por ser la originaria, digamos, sí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque no implica un asesinato como tal, no hay un activista detrás, no hay una comunidad organizada, pero sí hay un uso del agua, ¿no? Con este fin bélico, digamos, ¿no? De dominación territorial, que sí me sorprendió mucho. Otro caso muy evidente es el de los yaquis, ¿no? Que sí implica pues eso, ¿no? Una lucha contra la infraestructura, contra la creación de presas, pero además asesinato, pero además conflicto entre las propias comunidades yaquis, ¿no? O sea, hay una violencia entre comunidades, ¿no? Hubo asaltos, hubo balaceras, pero también con gobierno, pero también con empresas. Yo creo que retrata muy bien todas las aristas, ¿no? que tiene este problema. Por ejemplo, en el caso de Ciudad de México, hace poco ya me estaban contando que hay políticos locales, no sé, no he investigado más, que precisamente ya están metiéndose al negocio de las pipas y diciendo: estas son mis pipas, me tienes que dar el agua a mí, y además esas pipas sobreexplotan ¿no? las tomas de agua, y entonces no dejan que llegue a la comunidad. O sea, a veces esa escasez de agua, digamos, es incluso provocada para acaparar el negocio, ¿no? O sea, es acentuada por
pues eso, ¿no? Los empresarios políticos. Sí, justamente ahorita que mencionabas eso, y en la ciudad me hiciste recordar el caso de una colonia en Viaducto y Tlalpan, que precisamente empezaron a ver que llegaron pipas y dijeron, no van a recargar aquí sus pipas, ¿no? Y clausuraron la toma de agua, clausuraron el pozo, ¿no? Y le dijeron, no, sáquense de aquí. Y bueno, el gobierno tuvo que ahí operar, ¿no? Y creo que siguen sin poder sacar pipas de ese pozo. Y bueno, pero... Sí, claro, en Monterrey, por ejemplo, también cuando fue la crisis, hubo un barrio que de pronto empezaron a ver que estaban entubando, ¿no? Y iban a empezar a llevarse el agua, digamos, y también paró las obras, ¿no? O sea, sí la gente ya entiende que la cuestión del agua es una urgencia, incluso ya nos está marcando la vida cotidiana, porque en ciertas periferias la gente cuando va a comprar un departamento ya pregunta, ¿no? Oye, ¿y cómo llega el agua, no? Incluso en algunas ciudades, en este caso de Chihuahua, había personas que dentro del mismo pueblo se habían mudado de casa para estar más cerca de la bomba de agua, de la toma de agua, porque el bombeo llegaba a ese punto y no 6 cuadras más allá. O sea, la cuestión del desplazamiento, tanto urbano como rural, por el agua, también será un tema que impactará mucho a largo plazo. ¿Y se está convirtiendo en un tema de clase social? ¿Tú ves eso? O sea, comunidades empobrecidas, barrios pobres, barrios de trabajadores, ¿no? ¿Qué es lo que tú estás observando en eso? Claro, como cualquier problemática, la escasez de agua impactará primero y está impactando primero a las clases más desfavorecidas, ¿no? Porque en sí, pues eso, ¿no? Han tenido que vivir en zonas alejadas o en zonas con poca infraestructura, pero lo vimos en Monterrey, ¿no? También afectó a barrios acomodados, porque al final, pese a que hay una responsabilidad política y social, no deja de ser también un fenómeno natural que, como ya sabemos, ¿no? Como un huracán, como cualquier otro desastre, pues no entiende de clases sociales, ¿no? Pero lamentablemente también, como cualquier problema, hasta que no impacte de forma directa y clara a las clases acomodadas, no habrá un cambio, digamos. Y por ejemplo en Monterrey, como afectó a las clases acomodadas, ahí fue que el gobierno, ¿no? Se puso a perforar, se puso a hacer infraestructura, a negociar con las empresas que bajaran su producción, ¿no? Precisamente hablamos de los conflictos que surgen incluso a nivel municipal, a nivel colonia, ¿no? De un pueblo a otro, de una colonia a otra. Sin embargo, luego precisamente desde la misma gente es de donde pueden venir las respuestas. O sea, en varios municipios, en varios lugares, hay organismos comunitarios del agua, que son ellos los que se encargan de poner los tubos, de decir vamos a comprar esta bomba, la vamos a operar de esta manera. ¿Ves alguna esperanza dentro de esto? ¿Cómo se podría ir alcanzando estos acuerdos para decir, cámara, a mí me falta el agua, a ti te falta el agua, vamos a irnos poniendo de acuerdo para que pues, ni tú te quedes sin agua ni yo tampoco, ¿no? Para que no nos estemos matando. Sí, lógicamente la organización comunitaria siempre es la mejor respuesta, ¿no? Ante esos problemas, porque son quienes mejor conocen sus condiciones, sus posibilidades, pero no habrá solución sin inversión, sin recursos, ¿no? Y volviendo a lo del tema de la infraestructura, son inversiones muy caras, ¿no? Cualquier intubación, cualquier, no sé, presa, aunque sea por pequeña que sea, son inversiones muy caras que quizás se escapa de las posibilidades de organizaciones que de por sí ya no tienen esos, ni esos recursos ni esa capacidad de presión al gobierno, ¿no? Claro, claro. No sé, o sea, como que me vienen muchos flashes a mi cabeza en este momento, los ¿no? recuerdos de la guerra, de cuando has ido a reportar temas del agua, de la cuestión rural, y dices, ay, en la torre, ¿no? No, o sea, porque está este caso muy emblemático, justamente en Santiago Mezquititlán, ¿no? O sea, con la comunidad otomí, con los ñoño, que justo ven las pipas salir, todo esto, y ellos están pidiendo apropiarse del pozo, de la infraestructura, ¿no? O sea, no están pidiendo que les construyan cosas, que les resuelvan algo en ese sentido, sino que los dejen administrar su propia agua y que a partir de eso vayan generando estos canales. Y parece un tope, ¿no? O sea, el Estado en muchos de estos casos, a lo mejor no en todos, ¿no?
pero pareciera un tope para poder, digamos, trascender desde la comunidad este tipo de acciones comunitarias para pues, poder tener agua y poder tener vida, ¿no? Claro, en el caso de Santiago, ahí en Querétaro, el uso del agua era para fábricas, ¿no? Además, al parecer, conectadas, ¿no? O de familiares, de políticos, ¿no? Y también para desarrollo turístico, ¿no? O sea, también por esa misma escasez, cada vez que se quiere hacer cualquier desarrollo que traiga beneficio económico, normalmente para unos pocos, pues tienen que tener esta agua, y eso también implica unas presiones contra las comunidades. En el caso de Santiago, lo que hablaba Arturo, ¿no? De que la organización comunitaria sí tuvo un efecto, ¿no? Sí tuvo un resultado, que fue que se apoderaron del pozo, ¿no? Y a veces es tan simple como eso, ¿no? Que no nos roben el agua. Claro. Pues, Aitor, no sé si quieras agregar algo más, ¿no? Sobre tu entendimiento del agua en México, que me imagino ya debe ser muy profundo. Pues más bien, ¿por qué la gente debería leer este especial, ¿no? O sea, porque noticias sobre esto hay en muchos lados, desde distintos ángulos. ¿Por qué este especial, digamos, tendría que llamar la atención y por qué usarlo? ¿Puede ser una herramienta? ¿No puede ser una herramienta? ¿Qué esperas tú al publicar esto? Pues yo espero ir un poco más allá de lo que siempre nos han contado, ¿no? Incluso desde la escuela, ¿no? Que han dicho hay que ahorrar agua, hay que ahorrar agua, hay que ahorrar agua, pero se queda como algo anecdótico, ¿no? Un poco como el reciclaje, ¿no? Entonces hay gente que lo hace, hay gente que no, gente más consciente, pero bueno, no hay esa conciencia profunda, ¿no? del riesgo que corremos, ¿no? Este especial, ¿no? Lo que pretende es poner un poco el grito en el cielo, poner esa advertencia de que bueno, es un problema que nos puede afectar a todos, que no simplemente es voy a ahorrar agua en mi casa, sino que es organizarse, es exigir al gobierno una mayor responsabilidad, es estar alerta, ¿no? Con esas acciones de las empresas, con esas acciones del crimen organizado, y tomar el agua como un punto en la agenda, ¿no? Como un punto a tener en cuenta, pues a la hora de escoger, ¿no? candidatos, o a la hora de tomar decisiones a nivel social. Pues sí me parece interesante en ese sentido, y además, como es una serie de reportajes muy centrado en historias humanas, ¿no? Que trata de profundizar también explora un poco los límites del ser humano, ¿no? Frente a esa escasez. ¿No? Frente a ese abrir la llave y que no salga agua, y qué haces. Entonces, bueno, transmitir un poco esa angustia, esa respuesta, esas soluciones o consecuencias, creo que nos puede aportar, ¿no? Para tener una conciencia más amplia y profunda del problema. Pues eso. Bueno, pues las historias detrás del despojo del agua, ¿no? Está muy fuerte, pues, y claro, ¿no? Tengo que esperarlo. La semana entrante, en Pie de Página, vamos a empezar a publicar esta serie de crónicas, de reportajes en el terreno que hizo nuestro compañero Artur Sáez, y pues te agradecemos, Aitor, a vosotros por darme el espacio aquí en video, en la página, y bueno, pues ojalá sirva. No se lo pierdan, Aguas Revueltas, el especial sobre agua en todo el país de Aitor Sáez. Y pues no se vaya, quedamos aquí en pie de página y en los pasos de la semana para cerrar el programa. Ahorita nos seguimos viendo. Hasta pronto. No, ¿cuál hasta pronto? Muchísimas gracias por esperarnos, muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros. Qué bueno que siguieron comentando en el chat. Hay varias preguntas y muchas de estas a lo mejor no se resuelven como tal en este especial que vamos a empezar a publicar en Pie de Página, pero sí genera, digamos, esta reflexión que hablaba Aitor al final de esta entrevista, ¿no? Pues de que debemos ser más conscientes en cómo exigimos ese tipo este tipo de soluciones a los gobiernos que pues ahora en época electoral van a estar prometiendo las perlas de la Virgen, dirían por allá, pero pues que mientras no salga agüita de la llave, pues también hay un problema en eso, ¿no? Tenemos ahí bastantes comentarios. Nos preguntaban que quién era la persona a la que asesinaron.
Viene en el texto que vamos a publicar ahora junto con toda la serie. Es Ricardo Galicia Serralde, enlace territorial de la alcaldía de Iztapalapa en Santa Cruz Quetzalcoatl. Sin embargo, el tema, según nos comentó Aitor, es un poco complicado y complejo, entonces nos pide de momento como no moverle más ahí al respecto. Y bueno, efectivamente, ¿no? Julián Falcón nos pone, hay que aprender a recolectar el agua de la lluvia, la misma naturaleza nos da opciones. Si usted juntara toda el agua que cae sobre la Ciudad de México, sería suficiente para abastecernos completamente. Y precisamente esa es una de las promesas de campaña que están llegando ahora desde el lado de Clara Brugada a la Ciudad de México, el recuperar las fuentes naturales de agua, los cauces naturales de agua, un poco como se planea hacer en lo que iba a ser el nuevo Aeropuerto Internacional de México, en el lago de Texcoco, y un poco como se ha empezado a hacer en la reserva Tláhuac-Xico, que se planea recuperar el lago y que este mismo sirva para dotar de agua a muchas poblaciones. Y esto se podría hacer con el río Magdalena, con el río de los Remedios y con todos los ríos que pasaban por la Ciudad de México. Entonces, pues digamos que hay una buena visión hacia el futuro de lo que se podría hacer y de cómo podríamos irlo solucionando. Ya revisé los datos de Conagua y efectivamente cerca del 73% del agua del país se dedica a la agricultura. Perdón por mi necedad, ya lo revisamos, pero igual